Tenemos muchísimo gusto de recibirlos en nombre de la Universidad Católica del Uruguay. Es un honor para nosotros recibirlos y darles la bienvenida a nuestra aula magna para la presentación del libro El bien nacer, limpieza de oficios y limpieza de sangre, raíces ibéricas de un mal latinoamericano, obra de la profesora Marta Canessa, editada por Penguin Random House, en una versión ahora totalmente modernizada, ya que la anterior quedó agotada hace prácticamente una década. Vamos entonces, en primer término, a darle la palabra a la autora, la profesora Marta Canessa. Bueno, ante todo quiero agradecer a la presencia de todos ustedes, agradecer a la Universidad Católica que nos recibe hoy con generosidad en este ámbito tan prestigioso. Agradecemos en su persona al señor rector Casarotti. También agradecemos la presencia del señor rector de la ORT. Les digo que antes de que fueran institutos, antes de que fueran universidades, fueron institutos, las dos universidades, y en las dos tuve el gusto de trabajar. Así que ahora me siento como entrando de nuevo en mi casa. Muchas gracias. A la editorial Random House, que asumió esta edición muy modernizada, y a todo su equipo editorial que puso tanto ahínco en que ello saliera bien, y creo que lo está demostrando el libro en sí mismo. A quienes en su tiempo me ayudaron, el historiador Natalio Botana, maestro de la historia, que me impulsó con su espíritu y sus consejos a este trabajo, y a mi recordado Mario Zanocchi, que me ayudó tanto en su edición. Desde ya a Ana, colega tan activa como investigadora extraordinaria, que trabaja con tanto ahínco y con tanto en sus investigaciones, autora de una obra por eso mismo importante y renovadora. Gracias. También muy especialmente a Santiago Kovaldov, primerísima figura del mundo intelectual argentino y ciudadano de enorme valor cívico, que viene de Buenos Aires a acompañarnos esta noche. Agradecemos, Santiago, profundamente, y agradecemos no solamente al gran pensador, sino sobre todo a un hombre de la libertad. Dicho esto, la pregunta es ¿por qué escribí este libro? En aquel momento, este libro que hoy se reedita. Bueno, la realidad histórica me llevó a buscar las raíces de la discriminación, de las discriminaciones por raza, por religión, que aún veía en América Latina. Y la realidad de un trabajo manual todavía socialmente devaluado. Eso me impulsó y me llevó a lo mío, a buscar en el pasado, para que se entendiera la necesidad de saber que el trayecto de esos prejuicios era un trayecto larguísimo, podríamos decir milenario, y que aún se necesita saberlo para lograr la comprensión y poder desarraigarlos algún día. ¿Por qué esta nueva edición? Porque después de, como decía Coso, después de agotado, fui estimulada por algunos consejos académicos que me convencieron de que era vigente y de que era necesario porque todavía estamos en ese problema. Y Random House
a quien agradezco, se animó a hacerlo, con lo cual muchas gracias. Un autor siempre se siente de lo más reconocido cuando puede ver nuevamente un libro que estaba agotado, editado nuevamente. Y aquí los porqué de ahora son estos. Desgraciadamente en este mundo todavía tenemos que luchar contra las discriminaciones, porque me parece notable lo que han hecho los últimos 3 papas en esta materia, y por eso me honro en estar aquí en este ambiente, en donde uno de ellos, Juan Pablo II, señaló el camino. Porque nuestras familias todavía piensan muchas veces que es mejor un hijo abogado desgraciado que un carpintero feliz. Y porque en este mundo se sigue matando en nombre de Dios. Muchas gracias. Vamos a invitar ahora a hacer uso de la palabra a la profesora doctora Ana Ribeira. Buenas noches a todos. Hay muchas autoridades aquí presentes y yo soy fatal para eso. Siempre me sale mal y me olvido de algún ministro, algún presidente o expresidente, queda feísimo. Así que buenas noches a todos. Esta es mi casa. Yo soy profesora aquí todos los días, incluso hoy de mañana. Así que me siento muy feliz de estar nuevamente en este sitio que frecuento a diario, pero con una misión tan valiosa que agradezco especialmente a Marta, es que me haya confiado la presentación de un libro jovencísimo, tiene 15 años. El libro que presentamos hoy tiene 15 años de existencia y es verdaderamente tan joven como una niña que hace su fiesta para entrar en sociedad. Sigue diciendo cosas valiosas y Marta no precisó, de verdad no precisaba, ajustar una sola coma. Es un libro que se ha leído, pero que todavía dice infinidad de cosas a propósito de nosotros mismos. A mí me gustaría explicarles en 2 partes por qué digo esta. La primera, remitiéndome a qué es lo que nosotros hemos hecho en materia de historiografía, para que ustedes entiendan el lugar que este libro ocupa en la historiografía uruguaya. Y luego sí, me gustaría contarles un poco, no demasiado, porque si no agoto las expectativas y no compran el nuevo libro, y eso es importante también, un poco de qué se trata. Ustedes saben que la historiografía moderna uruguaya tuvo un nacimiento en manos de lo que hoy con mucho atrevimiento diríamos no profesionales. Los primeros que cultivaron la historia no eran historiadores en este país porque tampoco teníamos un sitio en donde se formara a los historiadores. Así que tuvimos lo que Real de Azúa llamaba aquella historia de abogados, que eran sin duda hombres letrados, hombres impresionantes en su conocimiento, no solamente por las lecturas y los viajes, sino fundamentalmente por el ejercicio de la política en directo. Eran hombres que participaban activamente de su tiempo, de las pasiones de su tiempo, que construyeron este país y su sistema de partidos, que sigue siendo una columna vertebral insustituible en el equilibrio que nos acompaña y en esa madurez de nuestras instituciones, y sin dejar de participar en ellos con pasión, pudieron acercarse al pasado y contarlo, a veces desde la historia más pasional y partidaria, pero aún así con un valor suficiente como para que 50, 60, 70 años más tarde, aún sabiendo tal historiador es colorado o tal historiador es blanco, siga siendo una obra valiosísima que arroja luz sobre los personajes y los episodios del pasado. Cuando el profesionalismo llegó a nuestra disciplina, lo hizo recién a mediados del siglo XX. El Instituto de Profesores Artigas y la Facultad de Humanidades y Ciencias, los sitios de donde se emerge con el título de profesor o el título de historiador, doctor, licenciado. Doctor todavía no, recién ahora se ha instrumentado un doctorado. Licenciado hasta hace poco. Esos sitios profesionales nacen en 1945-1949 y recién a partir de allí comienza una serie de
generaciones a sustituir con lo que se llama profesionalismo y mundo académico aquella historia que escribían los que frecuentemente eran actores de su tiempo, aquella historia de doctores escrita por doctores, que sin embargo muchos de ellos tuvieron la pulsión y el llamado del campo y de esa otra realidad a veces alejada de Montevideo, pero que bien supieron atrapar. El profesionalismo en nosotros vino, por lo tanto, muy vinculado a la escuela de los anales, la escuela francesa, que a través de la figura de Ravignani, rápidamente, desde la orilla argentina, nos fue legada mediante libros, ensayos, maestros, profesores, intercambios, e hicimos una historia muy bellamente afrancesada, una historia muy pendiente de corregir algunos errores del positivismo, fundamentalmente aquello que se denunció como los 3 errores más letales de la llamada desde entonces vieja historia. Contar la historia solamente en clave de los grandes hombres, contar la historia solamente en clave de lo que pasaba en política y contar la historia únicamente ordenada por la cronología, por las fechas, por el antes y el después en el tiempo. Muy tempranamente la Escuela de los Anales comenzó a corregir eso y comenzaron a enseñarnos a leer en términos de estructuras. La Escuela de los Anales nos deslumbró desde la década del 30 hasta que aterrizó aquí en el 50, con Le Goff, con Febre, y nos enseñó la primera cosa: la historia debe ser historia social. Y para la historia social no hay una sola cosa que sea ajena, no hay una sola cosa que no le corresponda, no hay un solo dato, personaje o vestigio histórico que no tenga valor, importancia, que no pueda ser leído de alguna forma. En la década del 50, 60 comenzaron a haber otros cambios y rápidamente nos llegó uno de los hombres que más deslumbró, sobre todo a la generación de Marta y por ende también a la mía, que los escuchaba a los un poco mayores hablar con absoluta admiración de Brodel, del mundo mediterráneo y de una época entendida desde un gran lago europeo que parecía tenerlo todo y explicarlo todo, desde las recetas de cocina, las indumentarias de los moros cuando se acercaban a las costas y cada una de las cosas que se pintaba o se tallaba en las paredes de las catedrales que se construían en el mundo europeo. Esa historia total que Brodel nos enseñó a amar también se leía en términos de estructura, pero tenía una estructura nueva que era la del tiempo. No solamente valía el hombre político y la lectura en términos cronológicos, sino que el tiempo se acompasaba en una suerte de 1000 hojas, tenía 3 capas bien visibles, había un acontecimiento que era como espuma social, había un tiempo de mayor duración que era estratégico, que eran coordenadas que se cruzaban y decían mucho, y había unas estructuras pesadas, como si de metal se trataran, que eran la larga duración, esas cosas que se arrastran de siglo en siglo y que se pasan como una antorcha encendida de generación en generación, verdaderas trampas del tiempo que muchas veces tenían que ver con cosas lentas como la economía y otras veces tenían que ver con cosas que aparentemente deberían ser aladas y rápidas, pero que son igualmente pesadas, y esas son las cárceles mentales, las estructuras de pensamiento. Los historiadores de las primeras generaciones profesionales, los Barran, los Nahum, por decir algunos nombres que todos ustedes reconocerán rápidamente, fueron grandes enamorados y grandes discípulos de esa lectura en términos de estructura. El estructuralismo francés nos impactó hondamente. Recién en la década del 70 comenzamos a notar que algunas cosas cambiaban de lugar. El mayo del 68 francés, con su legendario prohibido prohibir, ese mundo que después de la guerra, la segunda, la última gran guerra, cambió rápidamente, que inauguró, entre otras cosas, la emancipación progresiva de las mujeres, el control sobre su cuerpo, el descubrimiento del cuerpo, de la sexualidad, de las propias mujeres, de una cantidad de protagonistas que no se habían visto, de una cantidad de protagonistas que estaban en las orillas sociales y parecían no importar, los locos, los presos.
Esa última tanda de la idéntica a sí misma escuela de los anales, que era capaz de renovarse y de tener generaciones que no eran necesariamente parricidas, sino directamente devotas de sus maestros, pero capaces de renovar, esa última tanda de la escuela de los anales pergeñó una cosa muy impactante para nosotros que nos llegó tarde. En Francia se inaugura en la década del 70 y aquí llega con los libros de José Pedro Barrán en la década del 90. Estoy hablando de la historia de las mentalidades, que también algunos de sus cultores manejaron el término sensibilidad como un término más adecuado, que fue el que finalmente nominó a los 2 estupendos tomos que José Pedro Barrán nos regaló. Y aquellas 2 categorías entrecomilladas, porque no eran ni querían decir lo que originalmente habían dicho, de cultura bárbara y civilización o disciplinamiento. El libro de Marta llega a nosotros 10 años después, pero llega, yo diría, casi como uno de los pocos productos que podríamos señalar como una saga a lo que Barrán inauguró. Muy poca gente se animó a seguir aquella brecha abierta brillantemente por aquel hombre que nos enseñó a revisar el Uruguay del 900, que luego nos habló de esas 2 sensibilidades y que finalmente lo remató con un estupendo libro sobre el poder médico dentro del Uruguay del 900, y era el historiador largamente enfermo el que hablaba de su cuerpo y de cómo los doctores se habían apoderado de su cuerpo. Esas nuevas claves para leer lo que sucedía, esa capacidad para volver a visitar viejos documentos, viejos lugares, o descubrir cosas que eran residuales en los archivos y convertirlas en altamente discentes, fue una verdadera renovación historiográfica en nuestro país, pero salvo algunos trabajos de Milita Alfaro en el tema del carnaval, salvo algo sobre vida cotidiana hecho por Graciela Saprissa, no ha habido mucho más trabajo. No es fácil trabajar en mentalidades, no lo fue entonces, y para colmo, de bienes o de males, porque al fin y al cabo de eso deriva la renovación historiográfica del presente, en la década del 90, la historiografía italiana saca de adentro del núcleo duro del viejo marxismo italiano una oleada de protesta que se llamó microhistoria. Se acababa de caer el muro y los viejos izquierdistas italianos querían entender por qué había fracasado todo y dónde había estado la equivocación dogmática. Así que Carlo Ginzburg y Giovanni Levi, que ha visitado este país, no estuvo en esta casa, pero estuvo en el CLAE cuando éramos profesores acá y supimos recibirlo y beneficiarlos de su amistad y de su sabiduría, renovaron absolutamente la forma de mirar la historia una vez más y cuestionaron muy a fondo la historia de las mentalidades. Tuvieron unos debates magníficos que en la Sorbonne se centraron en torno a Levi y a Ricoeur, y que, bueno, saltaban los vitrales, ¿no? Así que más vale no tratar de editarlo en esta casa, rector, ¿verdad? Porque tenemos muy lindos vitrones en esa pared. Porque verdaderamente fueron discusiones a fondo, intensas, sobre este viejo oficio que Marta y yo practicamos y que tantas satisfacciones nos da. La microhistoria le planteó a la historia de las mentalidades, pero ¿cómo es eso que el último de los marineros comparte la misma forma de pensamiento que tiene el capitán? ¿Cómo se hace para sintetizar en una mentalidad única la diversidad que tiene la época y la diversidad que tiene el pensamiento como cárcel de larga duración? El libro de Marta, a mi entender, nace exactamente de esa discusión y de ese enclave. Ella, yo soy historiadora, así que tengo la edición vieja. Las cosas viejas para mí tienen un plus. Así que me van a dar la nueva después, pero yo tengo la de hace 15 años. Marta en este libro, muy modestamente dice, me remito a la historia de las mentalidades. Sin embargo, yo estimo que ella es altamente devota de la inflexión que en la historia de las mentalidades hizo la microhistoria. ¿Por qué? Porque la microhistoria enseñó
a ver y a practicar en este viejo oficio exactamente lo que Marta hace en este libro. Y acá viene la segunda parte de mi exposición y le cuento lo que hace Marta en este libro. Marta analiza quiénes somos y de dónde venimos sin nombrar ni una sola vez a José Artigas. Solo eso ya es una hazaña. Habla de nosotros sin necesidad de mencionar a Artigas, ni una vez. Pero si uno bien lee este libro, entiende perfectamente que nos enseñó a leer a Artigas de nuevo y a todos los hombres de su época y de su tiempo. ¿Por qué? Porque se remonta muy atrás en el tiempo y explica quiénes eran los que bien nacían y quiénes eran los que mal nacían en una sociedad altamente jerárquica. La sociedad que heredamos de aquella vieja estructura tripartita de la Edad Media, que Marta muy sabiamente dice en realidad no era tripartita, no era solamente una sociedad dividida entre nobles, sacerdotes y los que trabajan, no era solamente una sociedad dividida entre clero, nobleza y tercer estado, había cantidad de matices y ese sistema hacía agua por todas partes. Es cierto, no lo era, no limpiamente, pero esa división tripartita indicaba una aspiración jerárquica, tajante, rotunda, que de alguna manera ingresa en la mentalidad española con muchísima fuerza y que determina que esa España que nos conquistó estuviera aquejada de un mal que se desarrolló muy lentamente a lo largo de mucho tiempo. La España de 1492, la España que tardíamente nos llega a nosotros recién a partir del siglo XVII, es una España en donde el ideal nobiliario impregna toda la sociedad. Yo me atrevería a decir que llega hasta nuestros días, no voy a decir intacto, pero todavía gozando de cierta buena salud. Y ese ideal nobiliario hizo que todo el empuje que devenía del sistema capitalista fuera neutralizado, porque allí donde apuntaba la burguesía española, lo primero que hacía y que lograba hacer dinero era invertirlo en comprarse un título nobiliario o una esposa que se lo proporcionara y convertirse en ese viejo noble que todos deseaban ser. El viejo noble que tenía a mal algunos oficios, los oficios del que mal nace, los oficios que implican las manos, los oficios que implican sobre todo las máquinas. Las máquinas eran más altamente despreciables que trabajar con las manos todavía. Así que el que no tenía la posibilidad de ser noble salía detrás de la compra de esa nobleza a pasos agigantados, con lo cual la España que nos conquista es una España que se desangra lentamente. Marta analiza en este libro todas y cada una de los caminos por los cuales España se desangró lentamente y lo deja exactamente en el umbral de 1810 y sencillamente nos manda a pensar lo que sigue. Este es el libro que Marta escribió hace hoy jóvenes 15 años y que deben seguir leyendo para descubrirle cosas que recién ahora nuestra historiografía está comenzando a revisar. No hace mucho que revisamos quiénes eran los que estaban del otro lado del bando que denominamos en un eufemismo terrible patriota. No hace mucho que nos preguntamos quiénes son y por qué están ahí. Bueno, este libro nos habla de quiénes eran los herederos de ese viejo imperio español que nos conquistó, que nos hizo y que nos legó esta lengua en la cual les estoy hablando. Este libro habla de todas las formas de jerarquía que lentamente trasvasaron nuestra sociedad y que se reproducen, porque son cárceles de lenta y larga duración, se reproducen hasta el presente. Decía que creo que hasta hoy esa España adolece todavía de alguna de esas estructuras, porque recuerdo algunas películas de Buñuel, recuerdo aquella estupenda Catherine Deneuve joven, en cuya casa solamente había para comer un huevo, pero que cuando salía a la calle parecía exactamente la rica heredera del título nobiliario que se encerraba en aquella casa, como todo lo de Buñuel, oscura y tortuosa. Y recuerdo cuando se casó el actual rey de España, hace 10 años ya, una amiga mía española, suficientemente roja, como decía ella, anarquista, libre pensadora, feminista, eternamente ronca de gritar y protestar contra todo y de reclamar la república, que me contó sin que se
le diera vergüenza ni pensara que estaba en contradicción alguna. El día que el príncipe se casó, yo me vestí de gala, me dijo, de arriba abajo, pues que me senté en la sala y me puse allí un vinito para compartir la fiesta como si yo fuera una invitada más. Eso sí, me dijo al final, estoy bastante enojada, pues para casarse con ella mi sobrina es más guapa. Lo que no le perdonaba era que se hubiera casado con una plebeya. Así que la Roja arrastraba, sin saberlo, esa cárcel de larga duración mental que Marta nos enseñó a ver en nosotros mismos en el pasado, que era el ideal nobiliario. A raíz del ideal nobiliario y tomándolo como eje, por este libro precioso y lleno de documentación, una investigación de esas de largo aliento, de esas que el mundo académico cada vez hace menos, ¿saben? Porque en aras de estar todo el tiempo en los congresos y de ver a nuestros colegas y de renovarnos y de no perdernos la última cosa que se les ocurrió hacer y discutir, acumulamos millas más que nadie y nos cuentan muy bien en el mundo académico unos trabajos chiquititos y algo raquíticos para mi gusto que nada tienen que ver con los libros. Este es un libro, estos son años de investigación, esto tiene peso propio, en papel además, pero peso intelectual. A lo largo de este libro de mucho peso, Marta analiza con el ideal nobiliario como columna vertebral frases comunes y corrientes: no hay moros en la costa, judería, el lugar para los mozárabes, el lugar para los mudéjaras, el lugar para los gitanos, el lugar para los nuevos burgueses, el lugar para la mancha social, el afán por demostrar que se tenía limpieza de sangre y el horror cuando en una familia tenían que cargar con las culpas o también a veces con los difíciles méritos de uno de los miembros. Marta nos explica algunas cosas que, si bien pensamos, nos permite entender por qué cuando estalló la revolución de 1811-1810 para Argentina, tantos españoles sobrevivieron y se pudieron escapar. ¿Por qué Artigas se enojaba tanto con Montevideo? ¿Dónde diablos se le escondían aquella cantidad de españoles que él mandaba meter presos y se les escabullían como agua entre los dedos a todos los carceleros que mandaban? Cuando él amenaza con hacer una gran alcaldada contra Montevideo y dice, voy a llegar una noche sin que me vean y me van a ver, se van a enterar quién soy, lo que estaba protestando era contra unas sutiles redes sociales en las cuales todos tenían protección. Esa estructura es la estructura que reproduce exactamente el orden jerárquico español y en la cual todos podían encontrar cobijo, una vieja palabra que Marta usa con sabiduría en este libro. Las redes sociales como sitios de acumulación de capital social son brillantemente analizadas aquí y explican muchas cosas de las que pasaron luego. Explican las cosas que pasaron en la Revolución indirectamente y nos convoca y nos provoca y nos obliga a leer los tiempos fundacionales quitándoles la pátina sacralizadora de la fundación. Leyendo a las personas como hombres de carne y hueso, desbaratando hasta el fondo todas las estructuras para encontrar lo micro, porque lo micro no debe ser solamente excepción que confirma la regla o que se escapa de la regla. Lo micro son los actores sociales tan invisibles durante largo tiempo en la historia y tan necesarios cuando la historia reclama un estatuto de seducción respecto a sus lectores similar al de la literatura. Leer cosas con carnadura, leer de tal manera que uno pueda remontarse al pasado y darse cuenta que eran hombres y mujeres que estaban entonces tan vivos como estamos ustedes y yo esta noche. Les recomiendo, porque así deben ser en cada presentación, la lectura de este libro. Lo recomiendo porque es un nuevo nacimiento. Los nacimientos de los libros son instancias gozosas y felices. Deberíamos hacer de cuenta que hay una quilla y romper alguna botella de champán, pero no se puede porque está el padre rector. Tenemos que portarnos seriamente.
Pero hoy sin duda es un día de fiesta para Marta, para la editorial y para la historiografía uruguaya. Felicitaciones, Marta, y muchas gracias. Plantearlo de la historia de las mentalidades, claro, no es un... Muchísimas gracias a Ana. Vamos a dar la palabra ahora a Santiago Kovadlov, filósofo, poeta, traductor, gran figura cívica de la Argentina. Hace poco tiempo el New York Times se ha referido a nuestro invitado como la brújula moral del país. Nos honra con su presencia y le damos la palabra a partir de este momento. Muchísimas gracias. Quiero mil gracias. Expreso primeramente mi satisfacción de estar aquí. A las autoridades de esta casa por habernos brindado la hospitalidad que aspira a honrar el pensamiento y el diálogo. A Marta Canessa por habernos brindado una obra que nos invita a descubrir cuáles son los desafíos que nos plantea la contemporaneidad, es decir, el aprendizaje indispensable que debe emprenderse para llegar a ser hombres y mujeres de nuestro tiempo. A las restantes autoridades aquí presentes por enriquecer justamente con su presencia aquí la posibilidad de un pluralismo indispensable en una hora mundialmente muy difícil. Y por último, a los editores que han tenido la sensatez de comprender que el porvenir de la palabra pasa por su capacidad de generar en quienes leemos la necesidad de interrogarnos sobre lo que somos. Editar un libro es sencillo, relativamente sencillo. Publicar una obra que nos invita a preguntarnos quiénes somos no es frecuente y es indispensable. Creo que una de las labores fundamentales de la educación en los tiempos que vivimos es justamente la de enseñarnos a reconocer cuáles son los desafíos que nuestro tiempo nos formula. No es fácil, en absoluto es fácil, entender cómo podemos llegar a ser hombres y mujeres de nuestro tiempo. La contemporaneidad no es la coetaneidad. Pertenecer cronológicamente a una época es más bien fruto de un proyecto que no es nuestro, sino de una noche afortunada. La coetaneidad, por lo tanto, no nos impulsa a reconocernos como hombres y mujeres de nuestro tiempo, más que por el hecho cronológico de pertenecer a una cifra. La contemporaneidad es cosa bien distinta. La contemporaneidad consiste en entender cuál es la relación entre nuestra vida privada y nuestra vida pública, entre el pasado y el presente, entre lo que ideamos como porvenir y los recursos que el pasado y el presente nos brindan para intentar ese diseño. Por lo tanto, una educación cabalmente contemporánea es una tarea, no implica la transmisión de un saber, puesto que la construcción de contemporaneidad es siempre una aventura, pero sí implica la posibilidad de entablar con el saber que recibimos una relación de diálogo, de interrogación, de cuestionamiento del pasado y de los recursos con que cuenta el presente para interrogarlo. La exposición que me precedió, la exposición de Ana, fue aleccionadora en muchos sentidos. No es el menor la belleza de su expresión, pero junto a ella, sin duda alguna, la caracterización de esta obra en lo que tiene de desafiante para nosotros como lectores. Todos sabemos, pero vale la pena repetirlo, que un libro indispensable es un libro que no pierde actualidad. Es un libro que permanentemente
desata en nosotros el deseo de releer. Releer no es volver sobre lo que ya sabemos. Releer es volver sobre lo que el libro guarda como secreto e insinuación entre sus páginas para que podamos descubrir otro matiz de nosotros mismos. De allí la excelente calidad del libro que hoy estamos presentando. George Steiner caracterizaba a los lectores de Shakespeare de dos maneras. Él decía que hay lectores de Shakespeare que a quienes si uno les pregunta si han leído a Shakespeare, decían sí, perfectamente, conozco las 36 tragedias que produjo entre fines del siglo XVI y el siglo XVII. Entiendo muy bien cuál es la diferencia entre la orientación histórica de las primeras tragedias y el carácter de exploración subjetiva más marcado de las tragedias ulteriores. Este es un lector, decía Steiner. Hay otro lector de Shakespeare, que es aquel a quien si uno le pregunta si lo ha leído, dice, bajando el tono de su voz, sí. Es decir, que ha sido transfigurado por la lectura. No ha acumulado un saber solamente sobre ella, ha sido transfigurado por la lectura, ha sido producido por la lectura, es hijo de la lectura. La cultura, en lo que tiene de indispensable, hace justamente del saber un recurso para renacer incesantemente a la luz del aprendizaje. Quien no se transfigura mediante lo que lee está a salvo del conocimiento. Es decir, es una víctima más de la mera erudición. Uno de los riesgos fundamentales que amenaza a la cultura de nuestro tiempo es justamente la mera erudición. En ese sentido, podríamos decir, por lo menos en el Río de la Plata, creo que esto es más o menos evidente, que abundan las facultades, pero nos faltan universidades. ¿Por qué abundan las facultades? Abundan las facultades porque la realidad social de nuestros países nos presenta día a día un gran número de especialistas. Somos licenciados en esto o en aquello, en geografía o literatura, en historia o psicología. Estamos facultados para el ejercicio de una profesión. Pero somos universitarios, es decir, estamos constituidos por esa idea de la universidad entendida como una interdependencia orquestal entre las formas del conocimiento, de tal manera que podemos reconocernos en el conocimiento que otros poseen, así como otros podrían reconocerse en el nuestro. Ser un universitario es integrar una orquesta en el campo del conocimiento, tocando el instrumento que cada uno de nosotros podría dominar, pero poniéndolo al servicio de una melodía común. ¿Cuál es esa melodía? Llegar a ser hombres y mujeres de nuestro tiempo. Entender cuál es la relación entre conocimiento y política. La política es mucho más que una actividad de partido. Es una concepción de la relación entre la ética y el poder. Y es de esto de lo que habla, a mi modo de ver, el libro de Marta, de la relación entre ética y poder. Porque presentándonos el protagonismo excepcional que tiene el prejuicio en el pasado y el presente, nos muestra hasta dónde llega nuestra idolatría por la inmovilidad, por el quietismo, por la presunción de que el transcurso del tiempo no vulnera nuestra perspectiva de las cosas. Qué placentero sería contar hoy en la mesa con Don Quijote de la Mancha. Sí, creo yo que es una presencia que sería verdaderamente grata, porque si algo ejemplifica esta obra excepcional de Cervantes, es hasta qué punto España, en el siglo XVII, se sintió hechizada por la inmovilidad.
Porque el Quijote es un hombre del siglo XVII que se dedica a vivir como si ese no fuera su tiempo. Y sí, su tiempo, el siglo XII y el siglo XIII. No percibe en qué consiste el desafío de su tiempo. Y llevado acaso por la melancolía del poder político de una España que igualmente no comprende los desafíos del presente, convierte al pasado en un fetiche, es decir, en una divinidad inamovible que pide y ordena pleitesía hacia su significado, pero nunca una pregunta. Preguntar es una actividad fundamental para hacer historia. Hoy lo vimos, recién lo escuchamos. ¿Pero qué significa preguntar en consecuencia? Las preguntas no preceden a las respuestas. Las preguntas revelan el estado de insuficiencia de las respuestas. Acusan la disfuncionalidad de las respuestas disponibles. Un historiador, lo escuchamos, es un ser que está tomado por la fiebre de preguntar, de interrogar, de volverse hacia la puerta del pasado y golpear con el puño sobre ella para decirle: no vengo a abrirte, vengo a liberarte. Y no porque te voy a brindar un saber inequívoco, definitivo e inamovible, sino porque me voy a reconciliar con la finitud, es decir, con mi pertenencia al tiempo, con mi pertenencia a la circunstancia, advirtiendo que las estructuras fundamentales del saber se orientan en consecuencia en dos direcciones primordiales que afectarán nuestra concepción de la política y del tiempo en que vivimos. Una que dice no hay nada nuevo, la otra que dice es preciso renovar, pero no para congelar el saber en un nuevo dogmatismo, sino para poner en movimiento aquellas concepciones de la realidad que mediante el dinamismo que adquieren facilitan el diálogo y la interdependencia. Hay una tradición judía a la que no puedo dejar de referirme, es la talmúdica. Ustedes saben que en ella aparecen, cuando leemos la Biblia, los fragmentos fundamentales o la secuencia narrativa fundamental del libro sagrado, y junto a ella, igualmente en hebreo, dos o tres, normalmente tres interpretaciones de cada versículo. ¿Por qué tres? Porque es indispensable que nadie tenga razón. No tener razón no significa renunciar al conocimiento de la verdad, significa estar advertido de que la mera contraposición entre pareceres lleva al maniqueísmo, es decir, a la sacralización del propio punto de vista, y que es preciso introducir una tercera opinión que muestre que la palabra de Dios está a salvo de una interpretación última, que nuestro deber es interpretar, pero no tener el monopolio de la comprensión. Este libro es una escenificación permanente de lo conveniente que es sustraer la realidad al prejuicio para que circule por las venas del tiempo la contemporaneidad. Solo un fragmento de los muchos que quería leerles para que ustedes adviertan esto. Dice Martha: nuestro trabajo no va atrás la búsqueda de fantasmas del pasado. En cierta manera, puede calificarse como un esfuerzo por rescatar una parte de la tabla rasa, entrecomillada, que se encuentra sepultada en las profundidades del inconsciente colectivo. Descubriremos en esta tarea de introspección que la porción de el bien nacer y el ideal nobiliario, su espejo, no ha dejado de gravitar como signo negativo en la realidad actual de las sociedades latinoamericanas. De lo mucho que hay para decir aún, no quiero dejar entonces de hacer referencia a lo que significa heredar. La lección es de Goethe, yo la retomo. Heredar no es recibir aquello que se nos da.
Heredar es transformar aquello que recibimos. Solo quien transforma lo que ha recibido es un heredero. Este libro acusa por qué aún no lo somos. ¿Por qué aún no lo somos? Porque los ideales fundamentales que fueron amordazados por los prejuicios del siglo XVI, XVII, no han sido revisados con suficiente radicalidad, capitalizando los fracasos que ocasionaron. Yo tengo la impresión, y creo que la compartimos todos nosotros, de que una nación se despliega, crece y se desarrolla mediante la capitalización de sus fracasos. No es un despliegue olímpico de aciertos, es una comprensión muy honda de sus errores. Al igual que una persona no es interesante porque no tiene problemas. El que no tiene problemas es un difunto anticipado. Claro, verdaderamente. Una persona interesante se pone de manifiesto como tal por la extraordinaria potencia que tiene para interrogar todo aquello que la pone al riesgo, la expone al riesgo de la mediocridad y de ese mal que mi país conoce muy bien, que es la monotonía del error, mediante una repetición incesante de todo aquello que no nos ha servido para ser una nación contemporánea. Por lo tanto, entre los estímulos fundamentales que yo encuentro en este libro, hay uno que además me remite no solo a lo que significa la fecundidad de heredar, sino de entender, como al principio les decía, cuáles son los desafíos básicos que nos hace este comienzo del siglo XXI. Estamos inmersos en una tercera guerra mundial. Sus características contribuyen a que no lo creamos. El drama que hoy enfrenta Occidente es el drama generado por un concepto de la violencia y de la muerte que seguimos creyendo que es conveniente encarar como episodios aislados. Pero hoy Occidente está convocado, como en algún momento me dijo el presidente Sanguinetti, a tomar las armas. Lo ha dicho el Papa, tenemos derecho a defendernos. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los rasgos de esta tercera guerra mundial y de quienes son adversarios del concepto de la democracia que Occidente se empeña en sostener? Uno de ellos es la sacralización de la muerte entendida como instrumento de combate. Es decir, la caída de la muerte como un límite para la exposición del combatiente y de la significación del adversario. No hay más adversarios. El extremismo está llevando adelante una hipótesis aniquiladora de carácter apocalíptico. Se trata de, en segundo lugar, exterminar la diferencia, la alteridad en lo que tiene de elemento revelador de la presencia de un otro. Se trata de terminar con el otro. En tanto otro, se trata de instalar la homogeneidad de la obediencia a lo mismo. Pero ¿cómo podemos nosotros aprender semejante cosa si en nosotros el prejuicio de la identidad todavía se ceba en la necesidad de la homogeneidad y no del pluralismo? ¿Qué democracias pueden desde nosotros mismos fortalecer la percepción de la índole de este nuevo fenómeno que enfrentamos si Occidente mismo en buena medida se deleita todavía en la homogeneidad y en la presunción de que la política se debe reducir al ejercicio de la obediencia y de la idolatría de quienes dirigen una nación en nombre de instituciones que tal vez no respetan? ¿Está Occidente en condiciones de entender el presente que le toca vivir? ¿Cuáles son los prejuicios que aún no aparecen como tales entre nosotros frente a un enemigo que ha hecho de este ideal retrógrado
de reducir el pluralismo a la uniformidad de la obediencia de vida, la versión fundamental de una riqueza tan enorme como la que tiene la cultura islámica, pretendiendo que homologuemos el islamismo a un sable ensangrentado con la cabeza de quien ha sido decapitado en nombre de Alá. Lo primero que debemos hacer es combatir, a mi modo de entender, el prejuicio de que el Islam se reduce a esa bestialidad. Pero sabemos demasiado poco del Islam como para que esta tarea sea emprendida con suficiente eficiencia. Este libro nos cuenta qué se hizo de los judíos y de los árabes, allí donde se diagnosticó su idiosincrasia en los siglos XV, XVI, pretendiendo que se los conocía cuando en verdad se los desconoció profundamente porque representaban la diferencia que le daba dignidad al trabajo y al saber. Y se pretendió fundar una España que no estuviera asentada en el desarrollo del conocimiento, del trabajo y del saber. Han pasado los siglos, han pasado los siglos. Me pregunto si hemos sobrevenido. ¿Somos contemporáneos? Coetáneamente diría que sí, enos aquí, lo señalaban hace un rato, aquí estamos. Los hombres del pasado están tan vivos como los del presente. O si ustedes prefieren plantearlo de otro modo, ¿acaso nosotros estemos tan calcinados como los prejuicios del pasado? Es preciso mirarse al espejo y cada tanto tratarse de usted. Es imperioso no abusar de la familiaridad con nuestra identidad. Debemos interrogarla. Nuestras democracias no solo están amenazadas por el extremismo terrorista, están amenazados por nuestro desconocimiento de los esfuerzos que pide de todos nosotros para ganar dignidad y fortaleza. No hay mejor aliado del terrorismo que la indiferencia hacia los deberes que nos impone el afianzamiento de nuestra democracia republicana. En consecuencia, diría yo, que es muy importante entender que el pasado es lo que hacemos del presente. El pasado es lo que hacemos del presente. Si del presente hacemos un lugar de obediencia, de vida, de sujeción al espíritu acrítico, pues el pasado será eso. De lo contrario será lo que solía decir Arnold Hauser maravillosamente a mediados del siglo pasado. A propósito del arte, él decía, el arte está lleno de respuestas, pero solamente para quien esté lleno de preguntas. No existe el pasado más que en el vínculo que entablamos con él. Del mismo modo que no existe el presente más que en el vínculo que entablamos con sus dilemas. De modo que fundamentalmente en este libro lo que cabe celebrar es su contemporaneidad. ¿Es un libro de historia? Sí, claro que es un libro de historia, un espléndido libro de una espléndida historiadora. Pero es más que eso. A mi modo de ver, es un libro sobre las tareas que debemos enfrentar para llegar a estar vivos, vivos de verdad. Vivos de verdad, vivos a través de esta posibilidad incesante de explorarnos, como quería explorarse en su momento Hamlet, como era indispensable hacerlo en la época de Oscar Wilde, cuando Wilde decía, es conveniente ser un poco improbable. Es conveniente ser improbable, porque quien es improbable tiene interlocutores. Quien está seguro de quién es, ha decretado cuál es la identidad del otro. Las democracias republicanas son regímenes de sospecha. Son regímenes de sospecha. Descansan sobre un principio venturoso para el pensamiento libre, que es el siguiente. Las tres instancias institucionales de un gobierno democrático republicano, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, están en el marco de una democracia republicana, unidos por la convicción de que cada una de ellas quiere serlo todo. Y están allí para acotar el afán de desmesura propio y de las otras instituciones.
Este anhelo ennoblece a la democracia republicana, porque parte de un diagnóstico enormemente optimista y esperanzador, si sabemos ver las cosas más que optimistas. El hombre no es bueno, puede mejorar. El hombre no es una naturaleza consumada, puede desplegarse. El hombre no ha nacido para saber, ha nacido para aprender. El hombre no ha nacido para amar a su prójimo por principio, sino por aprendizaje. Porque sabe perfectamente bien, como la Biblia nos lo enseña de un modo inmejorable, que al amor al prójimo, esta idea absolutamente difícil y espléndida de amar al prójimo como a uno mismo, no consiste en ejercer una especie de prebendarismo hacia el otro, dándole parte del encanto que sentimos por nosotros. Amar al prójimo como a uno mismo solo es posible en la medida en que uno sepa de sí, no solo como un creador, sino también como una criatura que no puede terminar de pertenecerse. No solo el hombre no debe tener dueño y servir a un amo externo a él. El hombre no puede adueñarse de sí mismo, convirtiéndose en un esclavo de su propia percepción. Tiene que liberarse una y otra vez, incesantemente, de lo que el espejo del fetichismo le dice, y debe cuidarse de la palabra yo, porque la palabra yo encierra no solo un conocimiento, encierra un mandato despótico, que es la presunción de saber de quién se trata. Creo yo que las democracias políticamente republicanas son regímenes consecuentes con un concepto de la historia. Son perfectamente coherentes con esta idea de ir generando hacia el pasado y hacia el porvenir una visión dinámica del presente que lucha, en el sentido más noble del término, por su liberación, que es la liberación del prejuicio, que es la liberación del dogma, que es la liberación de la subestimación del otro, que es en última instancia la liberación de todo aquello que hace de nosotros seres que aún no habitan el presente. Muchas gracias. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.